Vamos a predicar la palabra de Dios. Estoy confiando en que me va a ayudar a hacerlo. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Continuamos con el estudio de esta carta de Pablo a los Filipenses. Y vamos solamente a enfocarnos en 2 versículos. Si usted recuerda, hace 2 semanas dijimos que íbamos a estar predicando estos 2 versículos, que es el 12 y el 13, debido a que ahí hay una tensión, hay una aparente contradicción, porque en un versículo que es el 12 nos dice Pablo que nos ocupemos en nuestra salvación, ¿verdad? Con temor y temblor, y pareciese como que es un lado que nos está diciendo, hey, depende de ti el llegar hasta el final. Y el versículo 13 nos habla de que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues de ahí, ese versículo aislado del 12 y del resto de la Biblia, pues muchos lo agarran para decir, no, es Dios el que tiene que hacerlo todo, es Dios nada más. Entonces, debido a estas tensiones, pues se forman los 2 diferentes grupos de los cuales hablamos hace 2 semanas. Los quietistas, los quietos, hay que esperar al Señor, Dios es el que hace toda la obra. Y luego los pietistas, aquellos que se vuelven al final de cuentas legalistas sin saberlo. Porque ellos piensan, no, es Dios más mi esfuerzo. Entonces, nosotros hablamos primeramente acerca del primer versículo, ¿recuerdan? Que tiene que ver con la responsabilidad del hombre, y hablamos de la tensión que hay. Pero el día de hoy prosigue eso. Vamos a hablar ahora del otro lado de la tensión. Es Dios el que produce el querer. Yo dice, come también el hacer. Se produce el deseo de querer vivir para Él, de querer hacer su voluntad, pero también te da el poder para hacerlo. Eleazar me comparte cuando tiene tiempo, cuando estamos en ciertas pláticas doctrinales, de cómo fue su experiencia cuando Dios lo salvó. Fue una conversión radical, le dio algo que no a todos nos da, algo que él experimentó sobrenatural y que ahora dicen, me gustaría que Dios me diera esa experiencia sobrenatural, ¿no? Y bueno, la cosa es que Dios sabe cómo obra en diferentes maneras, cada uno de nosotros. Y Dios, por ejemplo, en otros, no nos hizo sentir tanto como que quiero estar siempre en la iglesia, que es un deseo que viene de parte de Dios, pero a veces el nivel de profundidad, el nivel de, no sé cómo decirlo, no es tan mayor como en unos, como lo es como el otro. O sea, es Dios al final de cuentas quien hace lo que tiene que hacer de una manera misteriosa, no lo entendemos, pero Dios obra de esa manera. Y bueno, es Dios quien produjo eso en Eleazar, o en la vida de nosotros en diferente grado, pero es Dios finalmente el que produce el deseo de querer vivir para Él y el hacer, ¿verdad? Y yo recuerdo en los primeros días de conversión de Eleazar, yo no era cristiano y tenía una edad, yo creo que como de 12 años, no, es más, 11. Cuando por primera vez vine a los Estados Unidos, fui en 1985, 86 por ahí. Y bueno, la cosa es que yo alcanzaba a ver que Él era diferente. Y yo alcanzaba a ver la pasión que Él tenía hacia Dios. Y traigo todo esto no levantando a Eleazar, o sea, es Dios, la gloria es para Dios, Dios lo hizo en Él. Y Dios lo ha hecho en muchos de nosotros, ¿verdad? Traigo esto para decir que es Dios el que produjo todo eso. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar del otro lado de esa tensión. Ya ocupamos una enseñanza para hablar de la primera tensión, pero el día de hoy vamos a ocuparnos de esa otra tensión. Si estás ahí, ¿la tienes, Eva? Sí. Vas a leer solamente Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. En esta hora te pedimos que la uses, que tu Espíritu Santo, al estar proclamando tu palabra, pueda darnos el entendimiento necesario para poder ver las verdades, Señor, que hay detrás de estos versículos. Queremos seguir creciendo en santidad, queremos seguir pareciéndonos más y más a Cristo, Señor. Y para esto es necesario entender cómo tú operas, Señor. Cómo, ciertamente, aunque la salvación es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aún así, Señor, nosotros somos llamados a operar contigo, a esforzarnos, a hacer morir el pecado, para empezar, Señor, a ser más santos y entonces poder ser más eficaces en tus manos. Hay una obra que estás llevando a cabo, hay un
plan, Señor. Tú nos has llamado con propósito, y ese propósito, Señor, es de anunciar las virtudes de Jesús. Es de ir a predicar el evangelio y hacer discípulos. Y para esto necesitamos operar con ese Espíritu Santo que ha operado y ha producido una salvación, nos ha dado nueva vida, para que entonces podamos serte útil. En esta hora yo te pido que nos ayudes, Señor, porque es tan importante el llamado que tú nos estás haciendo, Señor, de mantener la unidad en el vínculo de la paz, recordando, Padre Precioso, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Tú quieres que la misma actitud que Jesús mostró al descender y dejar su trono de gloria esté en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que haya esa actitud que hubo en Cristo Jesús, para entonces, Señor, empezar a ver a los demás como superiores a nosotros. Empezar, Señor, a interesarnos por las necesidades de los demás y estar cumpliendo así, Señor, el propósito por el cual fuimos llamados. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que obres en medio de nosotros. Amén. Quiero brevemente, hermanos, repasar lo que vimos la semana antepasada, quiere decir la semana pasada, que básicamente empezamos levantando una pregunta, y esa pregunta es: ¿de dónde proviene la energía, el poder que nos impulsa, por ejemplo, a meditar la palabra de Dios o a simplemente orarle a Dios? ¿De dónde es que viene ese deseo? ¿De dónde es que viene esa energía, verdad? Ese poder. ¿De dónde emana esa fuente? Y bueno, dijimos que viene ciertamente de Dios, pero también dijimos que viene, o que hay una responsabilidad de parte de nosotros. A lo cual empezamos a traer a colación que a lo largo de la historia ha habido dos corrientes. Algunos han creído que ese poder, esa energía, esa fuerza que se requiere para crecer espiritualmente, pues proviene completamente de Dios, como decía al principio. Y por lo tanto, el creyente no debe de aportar ningún esfuerzo al proceso de santidad, porque Dios, como leía nuestra hermana Eva, es que produce, ¿verdad?, el querer como el hacer. Así es que estas personas las llamaban quietistas precisamente por esto, porque su creencia estaba sostenida en eso, en que uno va a alcanzar la perfección espiritual, uno va a alcanzar la madurez espiritual, estando pasivos, dejando que Dios haga lo que tenga que hacer, estando quietos, indiferentes. Al final de cuentas, la responsabilidad, no lo dicen ellos así, es de Dios y no de nosotros. Él tiene que ayudarnos a hacer lo correcto, Él tiene que ayudarnos a apartarnos del mal. Por eso les llaman los quietistas. Y bueno, y por el otro lado, también vimos a otro grupo de personas que se van a opuesto, los pietistas, que tienen que ser, o bien de ser piadosos, de que no, el que tengamos una madurez digna de ser mitad o un crecimiento perfecto, se requieren nuestros esfuerzos. Y a lo que concluimos fue de que ambos grupos tienen cierta razón, como el apóstol Pablo nos mostró en esos versículos, ¿verdad? Escucha, vamos a ver esos dos versículos rápidamente, que son los únicos que les voy a proyectar. Leía nuestra hermana Eva. Dice, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Y esto suena a ¿qué? Pietista, ¿verdad? A que hay que ser legalistas, ¿no? O sea, ocúpense en su salvación. Y parece como que Pablo está diciendo, hay que hacer eso. Sin embargo, llegas al versículo 13 y entonces te topas con la tensión, con la aparente paradoja. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce, y ahí está la palabra griega, energeos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esto ya suena lo contrario, ¿verdad? Suena que es Dios y que tiene que hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, al leer estos dos versículos aislados del uno del otro, o aislados de todo el contexto general de la Biblia, pues sí, o sea, el versículo 12, regresando a él, que no lo voy a revisar, pues sí, parece como que Pablo es un pietista, hay que esforzarnos a ganar una salvación, y viceversa. Este versículo aislado del 12, podemos decir, no, es Dios el que hace todo esto. Entonces, esa es la tendencia que hay en muchos hombres. No, agarras de aquí, pero dejo afuera todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que hacía el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo no se dedicó en ninguna de sus cartas a poder armonizar esta tensión. No, es él simplemente, ¿qué hacía? Las mostraba. Él hablaba acerca de la responsabilidad que tiene el creyente, pero también hablaba de la obra soberana de Dios en nuestras vidas, en los creyentes. Y lo que Pablo nos está diciendo de alguna manera es de que tanto el obrar de Dios de manera soberana como nuestra responsabilidad, juntas, esas dos juntas, cooperan. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, para seguir
apareciéndonos cada vez más y más a Dios. Y esto es algo que está a través de toda la Biblia. ¿Y qué hace Pablo? Pues nada más exponer estas dos verdades. No trata de resolver estas paradojas, ni siquiera las otras de los otros aspectos teológicos. No hace nada de eso, simplemente las expone. Entonces yo estoy consciente de que existe esa enorme tensión ahí. Son dos posturas doctrinales que están ahí y hacemos lo que Pablo hizo. Por ejemplo, Pablo, ¿qué fue lo que terminó concluyendo? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, al igual que Pablo, reconocer que lo que Dios conoce y lo que Dios entiende está infinitamente más allá de lo que nosotros conocemos y entendemos. Y bueno, eso fue de lo que hablamos, la última enseñanza que les decía acerca de esa responsabilidad. Pero el día de hoy, vamos a regresar allá a Filipenses. Dice ahí Filipenses una vez más, por tanto, y me regreso, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí vemos, hermanos, claramente que el creyente tiene la responsabilidad de ocuparse en su salvación. Es un mandato, de hecho, continuo. Ocúpense en cada día, todos los días. Ocúpense en su salvación. Es nuestra responsabilidad ocuparnos en nuestra salvación. Ahora, rápidamente, note allí que dice ocúpense en su salvación y no por su salvación, porque ocuparse en la salvación y ocuparse por la salvación son dos cosas distintas. Ocuparse en salvación, cuidado, decir, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, le tienes que preguntar al contexto general de toda la Biblia. En este caso tienes que ir a las otras cartas del apóstol Pablo. Si ahí el ocuparse en la salvación, él de una manera más clara dice que es ocuparte por tu salvación, porque la puedes perder, o es ocuparte en esa salvación que Dios ya te dio y que es una obra que la está llevando a través del poder del Espíritu Santo, y ocuparte en ello requiere de hacer morir la carne, de matar esos deseos que te alejan de Dios. Entonces tenemos que ir al contexto general, las cartas de Pablo y todo lo que dice la Biblia, pero también tenemos que ir al contexto inmediato. O sea, ¿qué dijo antes Pablo antes de llegar ahí? ¿De qué ha estado hablando Pablo? De ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque de lo contrario, vas a hacer lo que hacen estos dos grupos, y yo no quiero ser parte de esos dos grupos. Yo quiero ser parte de esos grupos que predican toda la Biblia y que entienden que hay paradojas, que hay tensiones, y que están ahí, pero Dios no nos ha llamado a resolverlas. Los misterios, dice la Biblia, le pertenecen a quién? A Dios. A nosotros nos pertenecen las cosas reveladas. Y Dios nos ha revelado mucho, y entre eso está que nosotros tenemos esa responsabilidad de ocuparnos en nuestra salvación. Y decíamos, ¿qué significa eso de ocupar nuestra salvación? Bueno, por el contexto general, Pablo, desde el resto de sus cartas, pues ya nos dijo, por ejemplo, que nadie, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es bien enfático y claro, nadie, absolutamente nadie, será justificado por las obras, porque haga o deje de hacer cosas. Nadie, porque todos aquellos que van a ser justificados delante de Dios van a ser justificados, número uno, por pura gracia y por lo que Jesús hizo a través de su cuerpo, que le ofreció el sacrificio a Dios en ese sacrificio expiatorio. Entonces, por el contexto general, sabemos que Pablo no está diciendo ahí, ocúpate por tu salvación, porque la puedes perder, porque entonces va a contradecir todo lo demás. Por lo tanto, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Ocúpate en tu salvación, en esa obra que ya Dios te dio, esa obra que te dice, apártate del pecado, porque Dios te quiere usar, y entre más apartado del pecado, tú estés, más eficaz tú eres en las manos de Dios. Porque las obras de la carne, ¿qué son? Empieza ahí a decir, ¿verdad? Pleitos, disensiones, borracheras, tantas cosas. Y todas esas cosas te alejan de estar obrando eficazmente en las manos de Dios para sus propósitos. Entonces, es de eso que Pablo está hablando. Porque entonces tú entras al contexto inmediato, que fue lo que dijo Pablo antes de decir ocuparse en vuestra salvación, y te vas a dar cuenta que Pablo le está diciendo, oye, sean de un mismo sentir. Estén en la misma cosa, el mismo objetivo. Fuimos llamados para predicar el Evangelio. Empieza con el Evangelio. Quiero decirles, informarles, que esto de estar encerrado ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio está siendo proclamado dentro de la cárcel, dentro de la casa del César, en las oficinas jurídicas, por decirlo así, donde se van a cabo las ¿cómo le puedo decir? Donde se hace justicia, donde hay una palabra que se me va, pero bueno, la cosa es que Pablo nos está diciendo, el Evangelio está siendo proclamado.
De hecho, los que no se atrevían a proclamar el evangelio ahora están cobrando valentía porque me ven a mí y dicen, ¿cómo Pablo estando encerrado predica el evangelio y nosotros que no estamos? Entonces, el evangelio está siendo proclamado. Yo les pido, porque me he enterado por Epafrodito que hay disensiones dentro de la iglesia de ustedes. El otro día sentí que no se hablan, eso no está bien. Les ruego que sean de un mismo sentir. Les ruego que recuerden lo que yo hice por ustedes. Les ruego que recuerden que en Dios han sido bendecidos, si hay algún consuelo, si hay alguna misericordia, eso los motive lo que Dios ha hecho por ustedes. Y además, tengan la misma actitud que hay en Cristo Jesús. Pablo empieza a hablar de todas estas cosas y hay un momento en que dice, ocúpense en su salvación. ¿En cuál salvación? En esa obra que está llevando el Espíritu Santo, donde te dice, apártate del pecado, que no haya disensiones, que no haya pleitos, mantenga la unidad. Eso, ocúpate en eso. Es parte de tu salvación. Es parte de la obra que Dios está haciendo a través de ti. Entonces, si tú ves el contexto general como el contexto inmediato, te vas a dar cuenta que cuando Pablo se refiere a ocuparse en su salvación, no se refiere a perder la salvación. Y entonces contradeciría lo demás. Más bien se refiere a que ocúpate, porque es Dios el que produce. O sea, tú puedes ocuparte ya. Tienes la capacidad de ocuparte de tu salvación, manteniendo la unidad, viendo a los demás como superiores a ti, sirviéndole, no buscando solamente tu propio bienestar, sino el de los demás. El Espíritu de Dios está en ti. Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, hermanos, al mirar por ejemplo, este versículo 13, parece que esto es solamente una declaración simple, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Si nada más lo lees así, sin pedirle a Dios sabiduría, sin meditar profundamente, vas a ver una declaración bien simple. Sin embargo, está llena de verdades fundamentales, como vamos a ver. Y vamos a ver solamente dos verdades. Por ejemplo, está esa verdad impresionantísima. ¿De qué? De que es Dios, de una manera personal, el que obra en nosotros, el que produce en nosotros. O sea, Dios mismo a través de su Espíritu Santo está en nosotros. Esto es algo maravilloso cuando te detienes a reflexionar en esta realidad súper mega extraordinaria, porque lo es. O sea, mire, es muy evidente que los dioses falsos de este mundo, ellos se caracterizan por ser deidades distantes, impersonales. Y lo son precisamente debido a que todos esos dioses son falsos, ¿verdad? Son deidades inventadas por el hombre, no existen. Por lo tanto, no son personales, son distantes. Sin embargo, nosotros como cristianos, a diferencia del resto del mundo religioso, tenemos el enorme privilegio no solamente de servir a ese Dios, sino tenemos el enorme privilegio de tener a ese Dios, creer todo lo que existe, morando en nosotros. Y morando en nosotros bajo una relación bien íntima. O sea, hablamos con Él, lo escuchamos a través de su palabra. Recuerda los primeros días de tu conversión. Quizás ahorita ya no oigas esa voz por tanta carnalidad que tienes. Pero si tú recuerdas tus primeros días, yo hace memoria de mis primeros días, Dios hablaba en mi corazón. Dios hablaba de una manera íntima. Y entonces, este Dios nos habla, que hemos experimentado su consuelo en diferentes ocasiones. Muchas veces hemos experimentado su ánimo, su guía, su dirección. Y no hay duda, hermanos, somos las personas más privilegiadas del planeta. Lo somos. Porque aquel que obra dentro de nosotros para producir el querer como el hacer, no es cualquier persona. Es nada más y nada menos que el mismo Dios que creó el enorme universo. Y ahorita traigo esas imágenes bien vívidas, porque acabo de bajarme de un avión que recorrió millas y millas a una velocidad vertiginosa, y no terminaba ese avión de recorrer la creación de Dios. Montañas, océanos, llanuras, llenas de nieve. Tengo fotografías, me hubiera encantado poderles proyectar ahí. Entonces yo meditaba al ver esos paisajes increíbles. Verdaderamente se requiere ser una persona con un poder increíble para crear de la nada cosas como nuestro universo, como nuestra tierra. Cuando tú meditas en eso, te entiendes a ver que no es cualquier persona la que mora literalmente en nosotros. No, es ese Dios increíblemente poderoso. Así que no podemos ni siquiera imaginar, ni mucho menos entender las implicaciones que hay detrás de que ese creador del universo tan infinitamente vasto literalmente muere en nosotros, reside en nosotros. Y está ahí no simplemente para protegernos
con su ilimitado, infinito y absoluto poder. Como por ejemplo nos lo manifiesta el Salmo 18, que dice, y ya de aquí solamente le voy a leer las porciones bíblicas, pero escucha lo que dice el Salmo 18. Dice el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gracias, Dios. Dios, igual que mis oraciones, ha contestado tus oraciones. Ya digo muchas veces donde él se queda en silencio. Y no me responde. No es porque nos ha abandonado. No es porque es un pecado y ya está harto de nosotros. No es simplemente porque él sabe cuándo va a responder. Pero dice el salmista: en mi angustia yo invoqué a Jehová y clamé. Desde su morada me oyó. Clamor llegó sus oídos. Hizo la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó en la causa de mis enemigos. Versículo 17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Entonces Dios no solamente está morando en nosotros para protegernos de nuestros enemigos con su poder omnipotente, sino también en nosotros para intimar, para tener comunión con Él. Y recuerda nuevamente, no es cualquier Dios, es el Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Eso tiene implicaciones increíbles. Implica que es una persona sumamente poderosa, que cuando Él habla, un poder se desata, sale de su boca y crea cosas tan increíbles como la naturaleza de la tierra en que vivimos. Salmo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima está con aquellos que le temen. Y tú y yo le temeremos gracias al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? La promesa de Dios a través de Jeremías, Ezequiel. Vienen aquellos días donde yo voy a derramar de mi Espíritu Santo y entonces me van a temer. Y entonces me van a obedecer. Eso se cumplió y por eso primero dice ahí: es Él, la presencia de su Espíritu Santo, que produce el querer como el hacer. Es Él. Entonces, hoy podemos temerle a Dios y dice: la comunión íntima de Dios, de ese Dios que creó todo lo que existe, está con ellos. Y a ellos les va a hacer conocer su pacto. Es increíble. O sea, a diferencia del resto del mundo, tenemos el maravilloso privilegio de tener una relación íntima con ese Dios verdadero del universo. Y no es cualquier relación, es una relación íntima, cercana y muy personal. Por lo tanto, el cristiano verdadero, y digo verdadero, el que ha sido ya sellado por Dios, por el Espíritu Santo, es la persona más bendecida, más privilegiada, aunque a veces no lo sienta, aunque no lo crea. Mire, si usted lee todo ese Salmo 18 que acabo de citar, se va a dar cuenta que el salmista era un hombre común y corriente como nosotros, pero él le clamó a ese Dios del universo y él lo escuchó. Y dice ahí que hasta la misma creación de Dios fue afectada cuando Dios se levanta a actuar a favor del salmista. Tembló todo. O sea, eso es lo que pasa cuando sus hijos claman y Dios los oye. Dice la Biblia: el justo clama, y no por su propia justicia, sino por la justicia de Jesús. Ellos claman, los que han sido justificados por la sangre de Jesús, y Dios los oye. Dios nos oye. Quizás no en el momento que queremos que Dios nos responda, pero Dios nos oye, y cuando eso sucede, Dios se los manda con todo su poder para protegerlos. Este es el tipo de Dios que tenemos. Nuestro Dios no es una deidad indiferente, una deidad, un Dios que no se preocupa por nosotros. No, Él sí se preocupa y actúa a nuestro favor hasta el punto de tener que estremecer el cielo y la tierra, si eso tiene que hacerlo Dios. Solamente para ayudarnos, para socorrernos, ¿verdad? Y por si todo esto fuera poco, esta relación íntima y esta protección que Dios nos ofrece es incondicional, es inquebrantable, es inalterable. Esa comunión íntima que hoy tenemos con Dios porque le tenemos no puede cambiar. A veces creemos que como he estado ayunando, he estado leyendo la palabra de Dios, cada día he estado ayunando, ahora estoy más cerca de Dios y Dios me ama más. La nueva versión mía me ha acercado más a Dios. Esto no es sencillo, hermanos. Nosotros siempre estamos lo más cerca que podemos estar de Dios. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué más por eso? Dios se ama. De hecho, Pablo dice, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y lo dice ahí, 2 Timoteo 2:11.
cito de una manera textual, palabra fiel es esta. Dice él, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Él no puede dejar de cumplir lo que Él prometió. Vienen días donde yo voy a hacer un nuevo pacto. Ese pacto es sellado por Jesús, donde yo voy a derramar de mi Espíritu Santo. Y yo los voy a amar, no porque me amen ustedes. De hecho, a pesar de que no me aman, yo los voy a amar simplemente por lo que Jesús va a hacer por ustedes en la cruz del Calvario. No puede negarse Dios a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto quiere decir que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Yo mantengo una comunión íntima, cercana con alguien cuando ese alguien me está agradando. Cuando ese alguien no me ha ofendido. No, Dios no es así. Si Dios, su amor hacia nosotros es incondicional y además es eterno. Hebreos 8 dice, versículo 8 al 12, aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. Ese pacto sabemos que fue inaugurado cuando Jesús resucitó, ¿verdad? De la muerte, ¿verdad? Que Él ofreció su vida. Bueno, sigue diciendo el autor de esta carta, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos porque ese era el pacto. Ustedes me sirven y yo soy fiel con ustedes, pero Dios sabía que eso era imposible. Le estaba mostrando a toda la humanidad que eso es imposible. Por eso la necesidad de tener un Salvador que después de que perdona nuestros pecados con su sacrificio, hace que Dios les dé a su Espíritu Santo para que entonces podamos vivir como Dios. Imagínense si Dios solamente hubiera prohibido el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Seguiríamos siendo pecadores y no solucionaba el problema. Pero Dios dijo, van a perdonar sus pecados con el sacrificio de Jesús, pero también les voy a dar un nuevo corazón. O sea que entonces sean como yo. Entonces, ese es el pacto del cual está hablando aquí el autor de los Hebreos, y dice, no va a ser como ese pacto donde fue condicional. Este nuevo pacto es incondicional. Versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre sus corazones los escribiré. En otras palabras está diciendo, les voy a dar a mi Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Eso es. Y sigue diciendo allí, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo sucede? ¿Cómo va a pasar esto? El Espíritu Santo está ya en cada uno de ellos. Y Él es el que, en este momento, a través de la Escritura, pone el querer como el hacer, ¿verdad? Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y dice lo siguiente, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados, de sus maldades. Pues como vemos, la comunión íntima que tenemos con Dios no depende de nada más que del amor de Dios, del nuevo pacto, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si tú depositaste tu fe en la persona y obra de Jesús, y Dios la vio como algo genuino, porque claman los pecadores, ¿verdad? Les gusto, y claman invocando a Dios y pidiendo auxilio con un corazón contrito y humillado, y Dios viene y los salva. Bueno, si tú verdaderamente fuiste sellado por Dios, por el Espíritu Santo, significa, hermanos, que Dios ya no se acuerda de tus pecados. Y si sigo pecando, pastor, Jesús pagó por tus pecados antes de que tú ni siquiera existieras. En su omnisciencia Dios sabía cuáles pecados tú ibas a cometer. Por lo tanto, Él pagó por tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus próximos pecados, los pecados futuros. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Así que como vemos, hermanos, somos las personas más privilegiadas del mundo. Por el simple hecho de que el Dios verdadero del universo, que no obra siempre y constantemente dentro de nosotros, está siempre atendiendo nuestra necesidad. Entonces, lo primero que vemos es una verdad fundamental, una verdad increíble. Es Dios, hermanos, quien obra personalmente dentro de nosotros. Y lo hace también a través de su poder. Filipenses, nuevamente, dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo les dije hace 2 semanas que esa palabra produce, y de hecho al inicio, que la palabra griega energeo,
de donde proviene nuestra palabra energía, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que es Dios quien nosotros los creyentes energiza, produce, hace, el que tú puedas desear, el que tú puedas querer las cosas de Dios, pero también el hacerlas. Así que en palabras más sencillas, es Dios quien impulsa nuestras vidas a la santificación, pero lo hace a través de su poder, a través de su espíritu. Y esto quiere decir que si Dios no estuviera obrando, produciendo en nosotros ese querer como el hacer, pues entonces seríamos incapaces de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí nada podrán hacer. Nada, y nada es nada, ¿verdad? O sea, para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, por ejemplo, que mantengamos en santidad fuera del pecado, porque Él quiere usarnos, no porque Él te tenga que purificar antes de llevarte al cielo. No, piensa en el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús. O sea, si hay alguien que necesitaba, si fuera así el caso, que Dios lo purificaba, era un ladrón como él. Pero entonces no se trata de eso, ¿no? Ya Jesús ya nos purificó. Pero Dios tiene propósitos aquí para nosotros aquí en la tierra. Quiere usarnos, ¿verdad? Para su obra, para sus planes. Entonces, es Dios quien produce esa energía que nos lleva primeramente a desear las cosas de Dios, pero nos lleva también a hacer muchas cosas. ¿Por qué de la noche a la mañana nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros como cristianos, o sea, de no querer nada que tener con ese Dios, de no querer saber nada de ese Dios, empezamos a desear a ese Dios? Quiero ir a la iglesia. Y te estoy hablando de nuestro primer amor. Quizás eso ya no está ahí en nosotros porque somos descuidados, porque somos negligentes, porque alimentamos la carne y no el espíritu. Pero hay un pasado que tenemos que nos recuerda que ciertamente Dios vino de una manera sobrenatural, nos dio un nuevo corazón que empezó a desear las cosas de Dios. Antes que detestábamos todo lo que tenía que ver con Dios, de ir a la iglesia, no es para gente que ya le lavaban el cerebro, eso de leer la Biblia, ¿no? Y cómo sé que es el libro verdaderamente, la verdad de Dios. Pues te das cuenta, es Dios el que empezó a generar todas esas cosas. Sin ese poder nosotros seríamos incapaces de ocuparnos en nuestra salvación. Y por eso es Pablo que dice: ocúpense en su salvación por esta razón, porque es Dios que en ustedes produce el querer con el hacer. Así que no tienen excusa, es que no puedes, no, si puedes, no quieres. El pecador sin el Espíritu Santo sí no puede dejar su pecado definitivamente. Lo puede dejar por algunos días, pero definitivamente no puede, porque es imposible, es esclavo al pecado, como Pablo era esclavo al pecado. Pero él era negligente y decía: no soy negligente, me doy cuenta que el mal está en mí, esta vez el pecado. Entonces es una lucha, la lucha que vemos, a la cual Dios nos llama a través de las cartas del apóstol Pablo, es a luchar contra esos deseos carnales, contra esas cosas que se levantan, que afloran nuestros corazones y que nos quieren arrastrar de la voluntad de Dios. Y Pablo dice: hey, ocupen su salvación con temor y temblor, porque ustedes son capaces ya. El Espíritu de Dios está en ustedes y por lo tanto háganlo. Así que en palabras más sencillas, es Dios quien impulsa nuestra santificación a través del poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que Dios dio dones y dio ministerios. Y dice él en el versículo 6, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Otra vez vemos aquí a Dios produciendo no solamente el querer, sino el hacer. Él hace. De la nada, ¿quién iba a pensar? Los que me conocían, o sea, una persona sin letra, una persona con un nivel académico bien bajo, que cursó escuelas bajas donde a los maestros no les importaba enseñar. Y que Dios me esté usando, es Dios que empezó a producir eso en mí. No era algo que yo deseaba, yo le oía el llamado de Dios. No solamente por mi capacidad, porque sabía que no estaba yo preparado para eso, sino porque requiere de mucho sacrificio, de privarme de muchas cosas. Sin embargo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios puso ese querer y me ayuda a hacer todas las cosas. Entonces dice Pablo: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, esto nos enseña que todo lo que se lleva a cabo en nuestras vidas para su gloria, Él lo produce. Él obra en ti, Él obra en mí, Él obra en todos sus hijos. Y es por eso que Pablo en segunda carta a los Corintios 3, 4 y 5 nos dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por la gracia de Dios, dice Pablo en otra carta, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Yo no reconocía esto. Entonces, como vemos, es gracias al poder de Dios que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, la voluntad de Dios, que nosotros podemos crecer, escucha, espiritualmente, podemos progresar hacia la madurez y alcanzar una mayor santificación. Lo que quiere decir que podemos ocuparnos en nuestra salvación. Pero es Dios. Así que no depende la salvación, tu vida eterna de esto, ¿no? Ya Jesús, depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Él ya resolvió ese problema que nosotros teníamos. Ahora, todo esto debería de crear seguridad en nosotros, hermano. Porque gracias al poder de Dios y gracias al sacrificio de Jesús estamos seguros eternamente. O sea, nuestra salvación, hermanos, está segura primeramente, ya lo hemos mencionado bastante, y nunca va a ser suficiente el énfasis que hagamos de esto, porque nosotros somos legalistas, como dice el pastor Zuckel, por naturaleza. O sea, muchas veces olvidamos estas verdades y pensamos que es por lo que yo haga a favor de Dios que entonces Dios me va a querer más, que Dios me va a oír más. Y no, Dios siempre está ahí. Cuando tú eres su hijo, Él es tu papá. Así como nuestros hijos, cuando tienes un amor normal hacia tus hijos, no importa lo que tus hijos hagan contra ti, digan contra ti, son tus hijos. Y tú vas a hacer todo lo posible porque ellos estén bien, ¿verdad? Con más razón Dios. Jesús le dijo, si ustedes siendo malos, saben dar buenas obras para sus hijos, con más razón Dios, ¿verdad? Entonces, esto debe crear seguridad en nosotros. Número uno, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, escucha, hizo perfectos. La perfección que la justicia de Dios requiere. Una perfección total. Con la ofrenda de Jesús nos hizo perfectos y lo dice para siempre. Y esto testigua el mismo Espíritu Santo. Pues esta verdad que está diciéndonos el autor de esta carta a los Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, lo atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso Jesús dijo, consumado es. Mi sacrificio fue suficiente, eficaz, para poder perdonar todos los pecados de todos aquellos que se vengan a refugiar en mí. No hay, así que concluye el autor de esta carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, es lo que quiere decir, por la sangre de Jesucristo, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través de su velo, es decir, de su cuerpo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando, ocupándonos en nuestra salvación. Dice ahí, purificando los corazones de la mala conciencia, es otra manera de decirlo. Ocúpate con su salvación, no para ganarte la salvación, sino por lo que ya Jesús hizo por ti, como resultado te dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, no seas negligente, esfuérzate, golpea tu cuerpo. Cuando dice Pablo que yo golpeo el cuerpo es, yo hago morir esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, eso es golpear tu cuerpo. Entonces, si te das cuenta, estamos seguros en Él eternamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero no solamente por eso estamos seguros en Él, sino por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que viene en nosotros, nos protege. ¿Verdad? Escucha lo que dice, por ejemplo, Judas 1:23. Y aquel que es poderoso, ¿para qué, Judas? Para guardarnos sin caída definitiva. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída definitiva y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y lo dice con alegría, al único y sabio Dios nuestro Dios, a Él y nada más a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Yo pregunto, ¿cuánto poder tiene Dios? ¿Tendrá el suficiente poder como para guardarnos sin caída? Para guardarnos de que el maligno nos haga tropezar definitivamente. Claro que Dios lo tiene. Los demonios creen en Él, dice Santiago, y tiemblan. Cuando Jesús sacaba a los demonios de ciertas personas, ellos temblaban. No nos envíen al abismo en este tiempo.
Dice que un día los vas a enviar, pero no es el tiempo. Temblaban. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a él, y solamente a él sea la gloria y la majestad. Entonces él tiene el poder suficiente para guardarnos. Su poder es omnipotente. Todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil. Y Pedro, al igual que Judas, al igual que Pablo, Santiago y todos los apóstoles, sabía que esto era así. Él estaba seguro en Jesús, que él escribió en su primera carta, capítulo 1. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, por su misericordia, no porque vio algo en ti, no, por su gran misericordia nos hizo renacer una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Y escucha lo siguiente, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, como vemos en estos pasajes, nuestra salvación es totalmente segura y eterna. Lo cual significa que nadie de los que verdaderamente han sido y fueron sellados por el Espíritu de Dios, por haber creído en Jesús, van a dejar de alcanzar esa salvación. Primeramente porque el sacrificio eficaz de Cristo fue suficiente, Él hizo perfecto para siempre los santificados, y segundo porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Escuche lo que Pablo vuelve a reenfatizar en Efesios capítulo 3:20. Dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según, escucha, el poder que actúa en nosotros. ¿Que actúa dónde? En nosotros. ¿El poder de quién? El poder de Dios, ¿verdad? O sea, ahí no dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en el cielo, según el poder que actúa en Cristo, o según el poder que actúa en el Espíritu Santo. No, ahí dice claramente, según el poder que actúa en nosotros. Literalmente, el poder de Dios a través del Espíritu Santo actúa en nosotros. Él es el que produce. Creer como el hacer. Y es su poder que nos guarda sin caída. O sea, no solamente tenemos que el sacrificio de Jesús fue perfecto y eficaz, que nos hizo perfectos para siempre, sino también tenemos que Dios es infinitamente poderoso para guardarnos sin caída. ¿Lo es? Y por eso ahí también termina diciendo Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él. Pablo habla del poder de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y luego dice, a Él, solo a Él, siempre exalta en doxología, en alabanza, a Él sea la gloria, a Él, y solamente a Él. ¿Y cómo no va a ser a la gloria para Él? Si Él es quien, siendo el Dios que creó todo lo que existe, se despojó de sí mismo, ¿verdad? Efesios 1:13. Ahí mismo Pablo también nos reafirma lo siguiente. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, Él lo dice, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y lo dice, que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia, es la garantía. Es como si Dios dijera, confía en la persona y el sacrificio de Jesús, y yo como garantía te voy a dar mi Espíritu Santo, hasta la redención. Llegue ese día donde ya te redima totalmente y te glorifique. Pues te digo, no va a haber persona que haya sido sellada por Dios con su Espíritu Santo, por haber creído en Jesús, que se vaya a perder. No, eso es imposible. Eso es imposible. Si los que se pierden nunca fueron salvos, fueron los religiosos. Nunca tuvieron el Espíritu Santo, porque de lo contrario permanecerían. ¿Qué dijo Pedro? No eran nosotros, o Juan, no eran nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero saben nosotros, para que se manifieste, para que quede claro que no todos son de nosotros. Pero no es que vieron la salvación, es que nunca la tuvieron. Porque aquellos que la tienen, el sacrificio de Jesús es eficaz para perdonar todos tus pecados y hacerte perfecto. Y además el poder de Dios te guarda sin caída. ¿Te das cuenta? Entonces, sigue diciendo ahí Pablo que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Y Pablo, al igual que Pedro y todos los apóstoles, sabía muy bien que la salvación de aquel que
que la tiene verdaderamente porque fue salvado por Dios al depositar su confianza en Cristo, era una salvación segura y eterna. Y es por eso que escribe claramente en Romanos que a los que justificó, a ellos y no a otros, también glorificó. Te lo leo el pasaje de una manera textual. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién se perdió? De todos aquellos que fueron llamados, que fueron justificados, según Pablo, ninguno. ¿Y cómo se iban a perder? Si Jesús pagó por sus pecados, los hizo perfecto, y además el poder de Dios es suficiente para guardarles sin caída. ¿Te das cuenta? O sea, ninguno se va a perder. Entonces, saber que es Dios quien personalmente obra en nosotros a través de su poder, debe de llevar a todos los creyentes a estar seguros eternamente en Cristo Jesús. Y debemos concluir como Pablo concluyó. ¿Qué concluyó? Después de asegurar que los que fueron justificados, todos ellos fueron glorificados, él concluye enfáticamente diciendo, ¿qué pues diremos a esta verdad? Que a los que predestinó él llamó, y a los que llamó él justificó, y a los que justificó él glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Pablo, por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Concluye, y es como debemos de concluir nosotros. Por lo cual, debido a todas estas maravillosas realidades, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo que ahorita me está pasando, ni lo porvenir. Tu pasado está seguro, tu presente está seguro, tu futuro está seguro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada de lo que Dios creó, y ahí estamos nosotros mismos, ni Satanás ni nadie nos puede separar del amor que Dios tiene por nosotros, que es en Cristo Jesús. Así que estas realidades de que es Dios quien obra en nosotros, produciendo el querer como el hacer, debe de llevarnos a estar seguros en Él. Porque cuando cantemos tantos como estaré delante de sus alas, ahí estaré. Mi refugio es Él, porque confío en mi Rey. Debemos de cantarla así, y cuando tú cantas así, el gozo del Señor es tu fortaleza. Si te puedes estar cayendo el mundo en pedazos en tu vida, que tú estás contento, fortalecido en el Señor. Una mezcla de tristeza y todo eso, pero fortalecido en el Señor, con ánimo, siguiendo adelante, quizás a pasos pequeños, no largos, agigantados, pero caminando en el Señor. Ahora, rápidamente, ya para terminar, hablamos un poco más acerca de esa postura, de esa tentación, de esa tensión, perdón. O sea, ya hablamos hace 2 semanas de la responsabilidad del creyente, pero ahorita estamos hablando de la obra soberana de Dios, el creyente. Quisiera rápidamente que veamos un último pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ahí, si tú empiezas a leerlo, te vas a dar cuenta que la Biblia comienza diciendo que comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. Y lo primero que este rey joven llamado Ezequías hace es empezar a restablecer el culto de Dios en el templo. Ya para este punto de la historia, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Era un pueblo idólatra. Ellos ya no miraban las cosas de Dios con mucho desprecio. Y por ello dice el versículo 3 que ese rey Ezequías hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental y le dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, o sea, apártense del pecado, vuélvanse al culto de Dios. El templo está solo, está vacío, no hay holocaustos, no hay adoración a Dios. Santifiquen la casa de Jehová, del Dios de sus padres. Y no vamos a leer todo el pasaje, es largo, pero el versículo 12 nos dice: entonces se levantaron los levitas y empiezan a listar ahí los nombres de ellos. Versículo 15 y 16 nos dice: esto reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron las inmundicias
Y versículo 18 nos dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿Qué está pasando? Hace un llamado el rey, ¿verdad? Vuélvense Jehová. Pásense el pecado, vamos a empezar a restablecer el culto dentro de la iglesia. Vienen los levitas, vienen los sacerdotes. Y el versículo 20 nos dice, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron 7 novillos y dice, y ofrecieron sobre el altar muchos holocaustos. Y bueno, después de haber presentado todos esos holocaustos, de haber alabado al Dios, dice el último versículo de este capítulo 29 de Segunda de Crónicas, dice, y se alegró el rey Ezequías con todo el pueblo de que hubiesen preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. O sea, hubo un avivamiento así instantáneo. De repente, todos acudieron el llamado de una manera increíble. O sea, Dios nos hace a veces llamados aquí a través de su palabra predicada, domingo a domingo, y muchos de nosotros no lo atendemos. Salimos de aquí y se nos olvida lo que Dios nos habló. Pero aquí es una gran multitud, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo. Así que hubo un gran avivamiento. Y el siguiente capítulo, el 30, inicia diciendo, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, y a Manasés, que era parte también del pueblo de Israel, dice, para que viniesen a Jerusalén, la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en las manos del rey de Asiria. Ahora, noten los siguientes versículos, que es a donde yo quiero llegar. Dice el versículo 2, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaron de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén, y este es el versículo al que quiero llegar. Dice el versículo 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Tuve ese gran avivamiento. Sí, es el rey, el que está convocando a todos, ¿verdad? Pues ese rey sí tiene carisma, sí tiene palabra de Dios. Era Dios detrás de él. De hecho, Dios levantó a ese rey para empezar a convocarlo de todo. Entonces, el Dios, el que produce el querer como el hacer, ¿dónde está la jactancia? ¿Cómo terminamos esto? Es bien claro, el Nuevo Testamento ciertamente nos habla mucho de que tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad que conlleva esfuerzo, que conlleva, hermanos, Pablo habla de que luchaba, ¿verdad? No habla y se va, de que corría. Habla de esforzarnos para ser parte de lo que Dios está obrando en nosotros, para santificarnos, para ser más como Jesús. Que entre más seamos como Jesús, más eficaces somos en las manos de Dios para usarnos. Y es verdad, ahí está esa tensión. Ocúpate, obra. No vaya a ser que siendo heraldo para muchos seas eliminado. No va a hablar de la salvación, eliminado del tu llamado de Dios, que Dios te invitó. ¿Quieres servirme? Es un gran privilegio. Vente, quiero usarte. Vas a ser eliminado de ese servicio al cual Dios te llamó. Es de eso, no de la salvación, porque entonces todos esos pasajes que vimos, muchos más que no vimos, se van a contradecir. La Biblia no se contradice, hermanos. Entonces, es verdad, ahí están esos pasajes, pero también está la otra tensión. Dios es el que produce. ¿Qué hacemos? Nos hacemos quietistas, ahí pasivos, Señor. Que sea Dios el que me haga más santo. Oh, pues yo le doy mucho a Dios, pastor. Y no hace nada. ¿No será que Dios no está haciendo nada porque ve tu indiferencia, tu apatía? Que no quieres mover un dedo siquiera. Ahora eres hijo de Dios, sí, eres hijo de Dios y ya. No vas a sufrir una condenación eterna, porque ninguna condenación eterna hay para los que están en Cristo Jesús. Pero sí vas a sufrir pérdida, como dice Pablo, en el tribunal de Cristo. Cuando seamos galardonados, va a haber vergüenza. De verdad. O sea, ni siquiera sabías quién era yo, Oseas. Porque no leías la Biblia. O sea, imagínate, esos profetas diciéndote eso.
O sea, es verdad, hermano. Dios produce el querer como el hacer, pero igualmente no olvides la otra tensión. Ahí están las dos. Y tenemos que abrazar ambas. Entonces, una persona que está siendo renovada por el Espíritu Santo, obviamente no va a estar ahí en una condición pasiva. No, más bien va a estar ahí activamente sirviendo, trabajando, cooperando con el Espíritu Santo, haciendo morir al hombre. Escucha cómo Tim Holland, un teólogo del siglo XIX, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, él resumió la siguiente declaración. Dice, si bien el Nuevo Testamento enfatiza con gran énfasis que la obra de la gracia proviene de Dios y no de nuestra capacidad inherente, y hasta ahora apoya esa postura quietista, es igualmente enfático en el hecho de que Dios sobre nosotros, con nosotros, y por lo tanto hace justicia a la verdad que reside en el teísmo. O sea, él está hablando de esas dos posturas. Y dice, al combinar ambas ideas, ambas posturas, corrigen los errores que residen en ambas. Pregunta, ¿recuerdan dónde empezó todo esto? Bueno, el quietista dice, no hagas nada. Dios produce el querer como el hacer, y el pietista dice, hazlo todo. Y Dios nos dice, tú hazlo todo y yo haré todo. Y al hacer tú tu trabajo, yo mi trabajo, cooperando juntamente, lograremos la santificación. Entonces la pregunta, ya para terminar, es una pregunta personal, que yo no quiero que me la contestes a mí ni a los hermanos, sino que te la contestes a ti mismo. Y es, si tú dices ser cristiano, ¿Dios está obrando en ti? ¿Está poniendo el querer como el hacer? ¿Está poniendo el deseo en ti de que dejes de hacer esas cosas que sabes que son malas delante de Dios? Porque si no es así, ahorita hay oportunidad para arrepentirte. Pídele a Dios. Si eres hijo de Dios, y dile, ¿por qué estoy apagado? No quiero seguir estando apagado. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a pedirle que nos levante, Él nos levanta, hermanos. Él nos escucha, y sobre todo cuando se trata de ese tipo de peticiones que tienen que ver con lo espiritual. Usualmente nuestras peticiones tienen que ver con aquí, este mundo, todo lo material. Así es que tú tienes la oportunidad de hacerlo, si es que eres cristiano y estás apagado. Pero si no eres cristiano, también tienes la oportunidad de clamarle a Dios y decirle, dame tu espíritu. Porque yo quiero que tú produzcas en mí el desear hacer tu voluntad, como también el hacerlo, que me lleves a hacer esas cosas. Padre precioso, gracias por tu palabra.